A las 7:32 establecemos una comunicación con el doctor Jorge Batista, gerente de salud del IPS, porque queremos entender este anuncio que nos afecta a todos los asegurados, a los jubilados también ya, de retiro de medicamentos. Una nueva expedición un sistema de expedición de recetas. Sí. Doctor Batista, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, a las órdenes. Bueno, doctor, queremos entender un poquito y queremos que nos explique de la manera más sencilla, práctica, porque hubo sectores que apenas se difundió este anuncio, empezaron a cuestionar que va a haber más burocracia, que va a haber más dificultades a la hora de retirar los medicamentos, sobre todo para los pacientes crónicos. Pero ¿en qué consiste? Cuéntenos. Buenos días. Bueno, básicamente la modalidad actual con la que cuenta la institución es que usted como paciente tiene un médico que le carga los medicamentos y usted tiene que ir todos los meses a la consulta para que este médico le cargue esos 4 medicamentos que usted consume ya en forma crónica, dado que tiene alguna enfermedad que se califique de crónica. Las dos más comunes son la hipertensión arterial y la diabetes. Hasta la fecha el médico solamente podía prescribirle eso en recetas que duraban 8 días y se los cargaba cada 30 días posterior a su consulta. Lo que hicimos ahora es abrir esa posibilidad a que ese médico pueda, si es que así lo decide, y así también su paciente, acceder a que en vez de cargarle cada 30 días le empadrone, de manera que esos mismos medicamentos que le estaba otorgando, el paciente pueda retirarlos mensualmente durante hasta 6 meses sin necesidad de la consulta, ir directamente a la farmacia y proceder a retirar la medicación cada 30 días. O sea, lo que va a beneficiarle al paciente es no tener que recurrir necesariamente al médico para que le cargue los medicamentos mes a mes. Ahora, doctor, le interrumpo ahí brevemente nada más. Pero ese esquema de empadronamiento que usted refiere, de hecho, ya está en vigencia, entiendo. ¿Qué es lo que varía? Lo que varía es que antes unos pocos pacientes podían clasificarse de crónicos, pero podían ser empadronados en una sola enfermedad. Y ahora lo que abrimos es que puede ese paciente empadronarse hasta en 4 enfermedades. Quiere decir que antes él tenía un solo médico que... Un diabetólogo, por ejemplo. Exactamente. Y el diabetólogo no tiene acceso a todas las drogas. Sí. A ver, ejemplo. El diabetólogo le empadronaba probablemente en su insulina, ¿sí? Y eventualmente por ahí le cargaba algún medicamento de tipo hipertensión. Eso va a seguir haciendo el diabetólogo, eso no va a cambiar. Pero si esta persona desarrollaba otra enfermedad, vamos a suponer que desarrollaba una enfermedad neurológica, el diabetólogo no iba a poder cargarle los medicamentos neurológicos. ¿No le permite el sistema? Claro, nunca permitió el sistema. Por eso que desde un comienzo trato de hacerle entender que no existe el médico que pueda proveer todos los medicamentos de la institución. Esa es una falacia que alguien empezó a transmitir y es absolutamente incorrecto. Entonces esta persona que desarrolló la enfermedad neurológica va al neurólogo porque desarrolló una enfermedad nueva. El diabetólogo no va a tratarle esa enfermedad. Y en este caso el neurólogo dice, sí, este señor tiene que tomar de por vida un anticonvulsivante. Hoy el sistema no le permite a ese neurólogo empadronarle a este señor porque tenía derecho a un solo empadronamiento. Entonces ahora este paciente, este neurólogo le puede empadronar también como epiléptico, supongamos, y ese señor va a retirar mensualmente sin necesidad de la consulta su remedio neurológico. Ahora, todo es muy lindo, doctor, así como usted nos pinta, pero para conseguir esa consulta con el otro especialista no es fácil. Y bueno, pero la pregunta que yo me hago es, ¿quién le iba a diagnosticar su epilepsia si no era el neurólogo? También. Sí, también. ¿Quién le iba a diagnosticarle su enfermedad hematológica si no es el hematólogo? O sea, esas son premisas que no tienen sentido. O sea, un clínico es muy bueno, pero tiene sus limitaciones y por eso existimos, yo me incluyo como especialista en hematología de niños, los que sabemos de la especialidad puntual de la enfermedad de la sangre de los niños. Entonces, a mí solamente se me es permitido
una serie de medicamentos que yo puedo librar y no lo puede hacer un pediatra o un clínico. Entonces ahora a mí me dan la oportunidad de utilizar el empadronamiento para que mis pacientes no tengan que venir mensualmente a mi consulta, sino cada cierto tiempo, mientras tanto van retirando sus remedios de la farmacia. Doctor, decía usted que, y se menciona que el límite ahora es de 5 hasta 20 medicamentos por mes va a poder retirar un paciente. Específicamente estamos hablando de los crónicos. Yo sé que existe una diversidad de enfermedades crónicas y la pregunta puntual, ¿se va a poder completar el stock de medicamentos? Porque lo primero que te dice el asegurado es que y en ramos generales inclusive faltan los medicamentos del IPS. O sea, la provisión es garantizada, se está trabajando en las licitaciones. Bueno, esa pregunta tiene básicamente dos aristas. Sí. Desde mi responsabilidad de la gerencia de salud, lo que crea esta nueva modalidad es de que la receta va a durar 28 días. La receta anterior duraba solamente 8 días. Y tenía una gran falencia, que de los 4 medicamentos que te podía cargar el médico, si vos ibas a la farmacia y solamente retirabas 1 o 2, los otros 2 eran anulados. O sea, ya la farmacia no te proveía y ya te quedabas sin el medicamento. Con esta modalidad nueva, la receta tiene una duración de 28 días, ¿verdad? Por cada mes, 28 días. Cada 28 días tenés de tiempo para ir a... Así, exactamente. ¿Y cómo uno sabe si llegó o no ese medicamento? Porque hay medicamentos clave. Ahí va la parte. Sí. De esta receta vas a presentarte en la farmacia y la farmacia, si te da 1 o 2 de los 4 que te corresponde, los otros 2 no quedan anulados, siguen abiertos. Siguen abiertos a que vos puedas ir o telefónicamente o presencialmente a reclamarle hasta que te provean esos medicamentos. Esa es la gran ventaja de este sistema, de esta modalidad. No implica absolutamente ningún tipo de, como dijo alguien, de ahorro, porque vas a tener que proveerle en un momento dado al paciente. La segunda gran ventaja de esta modalidad es que si vos sos del interior o del área central y tu médico está en el hospital central, hoy actualmente tu médico solo te puede dar el remedio del hospital, puede cargar el remedio en la farmacia del hospital central y vos tenés que venir todos los meses a buscar. Con esta modalidad, si vos le decís yo soy de Capiatá, Villeta y Pacaraí, el médico puede abrir en la pestaña de empadronamiento y cargarte el remedio en la farmacia de tu localidad. Vos, la primera receta retirada del hospital central, te van a dar un protocolo y ese protocolo vos llevas a la farmacia de tu localidad. Por supuesto, esperemos que no vayan justo el día que va a vencer, sino con anticipación. Hay un límite para eso. Señores, yo voy a tener acá que retirar mi remedio durante los próximos 5 meses. Y ahí la unidad de regulación farmacéutica, que es la responsable de direccionar los medicamentos, va a hacer que se disponga del medicamento en ese lugar. La segunda parte de la pregunta, que es muy interesante, es sí, se está trabajando intensamente con la gerencia de logística, que es la gerencia responsable de la provisión de medicamentos, para en lo posible acceder a tener todos los medicamentos todo el tiempo posible. Pero eso es dinámico. Sinceramente es absolutamente dinámico y la realidad es que no todo el tiempo se cuenta con los medicamentos. Doctor, esta respuesta solamente le voy a pedir que sea breve porque es de los televidentes que cuando hablamos de IPS, acá el WhatsApp se llena. Sí. Y sabemos que hay áreas y áreas, por eso también comprendemos y agradecemos sus respuestas. El tema de la escribanía, acá dicen que piden papeles de escribanía para que un familiar retire. ¿Eso es cierto? ¿Se da así? Sí, y es nuevamente responsabilidad de la gerencia de salud y el argumento es muy sencillo. Usted viene a retirar, o sea, el paciente retira normalmente, lo menos que va a retirar son 600.000 hasta 50 millones de guaraníes el monto por los medicamentos que retira. Básicamente las insulinas cuestan 60.000 guaraníes las ampollas, son 10 o 12 insulinas, están entre 600 y 700.000 guaraníes que se le está proveyendo al paciente, que simplemente trae su cédula. Cuando viene una persona y dice venir de parte de un paciente,
yo necesito tener un comprobante de que esa persona realmente viene de parte de ese paciente. Eso es cierto también, sí. Y la única forma de demostrar es que ese paciente le otorgue un poder diciéndole, este señor me representa a mí en este acto para que yo retire medicamentos en su nombre. Una autorización. Es una autorización con escribanía. Y lo que le pedimos, y que no es que se tiene que hacer cada vez que... una vez nomás le va a hacer la autorización por escribanía, y cada vez que venga esa persona con la cédula del paciente, más la autorización por escribanía, más su cédula propia, se le va a proveer la medicación. Y lo que le recomendamos a los pacientes, eso cuesta creo que 200 o 300 mil guaraníes. Pongan en esa autorización a más de un familiar. No le den a un solo hijo. Si tiene 8 hijos, denle a los 8 hijos el poder. Y si tiene nueras y si tiene nietos, denle a todos el poder. De manera que cualquiera de su familia que tenga tiempo, que vaya y busque el remedio en su nombre. Pero alguien tiene que identificarse como autorizado para retirar esos montos siderales de dinero. Son montos siderales, no es poca cosa retirar. Es como que yo me vaya al banco y diga, yo vengo de parte de fulano y vengo a sacar 1 millón de su cuenta. Claro, van a preguntar, se entiende. ¿quién te autorizó a vos? Tráeme algo. Y ese algo es el documento de escribanía. Correcto. Gracias, doctor Batista, muy gentil como siempre. Bueno, hasta luego. Adiós, señor. Bueno, esto va a generar mucha Sí. reacción seguro.